Hola, bienvenidos a Linaje en Casa. Hoy continuamos con este estudio bíblico interesantísimo que hemos venido escuchando durante los últimos miércoles, que son las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy tenemos una nueva iglesia, un nuevo mensaje, pero un mensaje igual lleno de poder y de la claridad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iniciemos de la mejor forma y es orando y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que traiga todo su poder, toda su majestad con cada uno de nosotros en nuestros hogares, para que seamos esa buena tierra, que podamos escuchar y poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos en este momento. Oremos todos juntos ahí. Padre Todopoderoso, te amamos, por eso hoy oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, rogándote que tu presencia llegue a cada una de nuestras vidas en este momento, rogándote que tu presencia descienda con poder a cada uno de nuestros hogares, donde estemos en este momento conectándonos con Linaje en Casa. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda y venga a convencer nuestros corazones, venga a hablar, Padre, a nuestras mentes, que venga tu Espíritu Santo a traer esa revelación particular. Hoy queremos pedirte que examines nuestros corazones y podamos nosotros empezar a dar ese fruto que tú estás esperando en cada uno de nosotros. Henos aquí, Señor, henos aquí, te escuchamos, háblanos, que cada uno de nosotros, tus hijos, está atento a tu voz, está atento a ese dulce mover de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Henos aquí, que te escuchamos. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les decía, vamos a continuar este estudio a las 7 iglesias, mis amados, y quiero decirles antes que no hay una mejor forma de terminar el día que teniendo estos espacios en familia o donde estés. Así tú puedas decir, yo estoy solo, pues estás en la familia con el Espíritu Santo de Dios, ahí en esa comunidad con el Espíritu de Dios, para que podamos escudriñar la palabra. Esto es la mejor oportunidad para que se te quite el estrés, el cansancio, se te olvide un poco de las cosas que han pasado en el día. Aleja eso por un momento, porque hoy Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros, un mensaje que nada de lo que puedes estar en este momento pensando en que tengo que responder el celular, en que tengo que responder por WhatsApp, en que me van a llamar, nada de eso tiene el valor del mensaje que hoy Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que desconéctate en estos minutos que vienen y empecemos este estudio bíblico que Dios tiene para nosotros. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido estudiando, capítulo 3, esta vez los versículos 7 al 13. Bienvenidos, hoy vamos a ver el mensaje a Filadelfia. Para entrar en materia, quiero que leamos rápidamente lo que habla la carta, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Este mensaje lo vamos a dividir en dos partes, pero para darnos una generalidad de lo que dice este mensaje, vamos a leerlo todos juntos y dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice al linaje del Rey en este momento. Vamos a empezar con un estudio, un contexto un poco histórico, geográfico de
quiénes eran esos habitantes, esa ciudad de donde estaba la iglesia de Filadelfia. Entonces, en este momento quiero que prestes bien atención a las imágenes que están saliendo en pantalla, porque primero, para situarnos, ustedes han visto cómo hemos tratado de mostrar siempre el mapa, y ahí en la parte más oriente, ya no tanto a la costa, sino más entrándonos en el continente, van a encontrar entre Sardis y la Odisea, en toda la mitad van a encontrar Filadelfia, que es esta iglesia que vamos a hablar en este momento. Van a empezar a ver unas fotos para que ustedes se pongan un poquito en contexto de que esa ciudad aún existe. Tiene otro nombre, ya se los voy a contar, pero aún existe. Y lo que están viendo en pantalla son unas ruinas de la basílica, de las columnas, de cómo era la ciudad en ese momento, pues en los tiempos antiguos, en los tiempos en los que estamos hablando en este momento. Van a poder ver una panorámica de la ciudad, cómo se ve. Vean que no es una ciudad tan grande, no es una ciudad que uno diga, uff, esto es toda una metrópoli gigante. No, miren que es una ciudad de un tamaño modesto. Vean que es muy verde, y vean toda esa arquitectura encaminada en esas murallas grandes. Pues quiero contarles, para que entremos ya en materia, que la ciudad de Filadelfia es conocida hoy como Alaşehir. Eso queda en Turquía, en lo que hoy conocemos como el país de Turquía, y fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. Eumenes II le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convertía en su sucesor Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse el nombre de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. El nombre de esta ciudad significa amor fraternal. Amor fraternal. Todas esas imágenes que ustedes han visto hablan de una ciudad que se llamaba Filadelfia. Y el nombre de esta ciudad en esa historia viene porque ese fundador amó tanto a su hermano que él quiso ponerle algo que reflejara ese amor. Y la ciudad de Filadelfia se refiere a amor fraternal. Filadelfia es la más joven, y en algunas de las cosas que estuve leyendo puede ser catalogada como la más pequeña de las iglesias de las que hemos revisado. Está situada pues en Asia Menor y fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura. ¿Sí? El objetivo, por la ubicación que tenía Filadelfia, era un pasaje bien importante para que de ahí se empezara a esparcir la cultura. En este momento no estamos hablando nada de la Gran Comisión, del Evangelio, nada de eso. Por ahora solo estamos hablando de temas históricos. Era una ciudad que la ubicación era bien favorable por dos razones. La primera de ellas, quedaba ubicada muy cerca y a lo largo de uno de los caminos, de las carreteras principales de esa parte del continente. Entonces unía todo lo que era el este de Asia con el oeste, y por eso se conoce aún, de hecho se conoce esta ciudad, la que les cuento, Alaşehir, como la puerta al este. Entonces era una ciudad muy comercial, era una ciudad que pasaba mucha gente, tenía mucha influencia, porque muchos llegaban del este, llegaban del oeste, tenía muchas personas que pasaban por ahí. Entonces, era una ciudad muy estratégica en este momento, escuchen muy bien, en este momento hablando en temas comerciales. Se movían mucho en la puerta del este, entonces por ahí teníamos que pasar para cuando queríamos llegar a las otras regiones que estaban más en lo profundo del continente. Igual los que ellos querían ir a la costa, pues esta era una de esas ciudades donde ellos debían pasar. Y la segunda razón por la cual tenía una ubicación favorable, llamémoslo así, era porque quedaba en una zona volcánica, ¿sí? Estaba situada en una zona montañosa, y algunas de esas montañas eran volcanes, y esos volcanes, esa ceniza que caía en el suelo de esta ciudad, hacía que fuera una tierra muy fértil. En lo que estuve leyendo, era una ciudad que tenía unos cultivos, la agricultura era muy importante, porque tenían esa bendición, llamémoslo en los términos, ese beneficio de tener un suelo muy muy fértil. Tenían viñedos muy grandes, muy importantes. De hecho, ellos eran muy conocidos por el vino y las bebidas, porque tenían esta facilidad, este suelo rico en nutrientes que les permitía tener una agricultura muy próspera. Pero esta segunda razón
les cuento en el contexto para que vean en dónde nos estamos moviendo, a dónde llegó este mensaje. Tuvo una desventaja en algún momento, porque al ser una zona volcánica era una zona muy sísmica. De hecho, en lo que estuve revisando, la ciudad fue destruida por un terremoto. Déjenme decirles puntualmente en qué año fue. Sí, se dice que un terremoto se la destruyó el 17 después de Cristo. Entonces muchas de las personas salieron de la ciudad porque temían que esto volviera a pasar y empezaron a reconstruirla. Entonces en esa labor de reconstrucción duraron casi muchos años, sí, del 17 al 23 después de Cristo, porque los terremotos eran muy constantes y eran muy fuertes. En esa zona, ¿sí?, en esas personas que vivían ahí, llega este mensaje que hoy vamos a ver. Entrando un poquito ya más en contexto, ya saben un poquito de dónde queda Filadelfia y ya saben un poquito de la geografía y el contexto histórico. Llega el evangelio, llega el mensaje de Dios a una iglesia que, en lo que estuve revisando, de religión era politeísta. O sea, ellos tenían dioses por todo, como en toda en ese momento, en lo que era Grecia, eran culturas politeístas con muchos dioses, pero ellos particularmente tenían a Dionisio como su deidad principal. Entonces Dionisio, esto es uno de los considerados de los dioses del Olimpo. Él era uno de esas figuras importantes para la mitología griega, porque era el dios de la agricultura, porque era hijo de Zeus, era el dios de la fertilidad. Entonces, ustedes saben todo lo que se mueve detrás de este tipo de dioses. Y a este dios era el que adoraban en un inicio, escúchenme muy bien, en un inicio en esa ciudad. Si hablamos ya hablamos del contexto, hablamos de la religión, y ahora entremos un poco más en el tema de la iglesia. En el resto de la Biblia no encontramos un apartado, un versículo que nos diga y se fundó la iglesia de Filadelfia, como sí nos pasa con Éfeso, que tenemos todo un libro que habla de eso. Pues acá no hay tanta información. Lo único que tenemos está en Hechos 19:10, donde habla que incluso Pablo estando en Éfeso, empezó todo este tema evangelístico, misionero dentro de Asia. Entonces se cree, por ese versículo que les digo, Hechos 19:10, se cree que Pablo y todo su gabinete, pongámoslo en esos términos, ministerial, fueron los que fundaron la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y se cree también que en ese pasaje, esa es la pista que nos da la Biblia para decir en qué momento, desde qué momento se empezó a establecer la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiero con esto, mis amados? ¿Y qué es lo que el Señor me permitía entender con este tema? Primero, que era una ciudad que estaba diseñada, recuerden, para influenciar. Estaba en un punto bien especial donde muchas personas iban y venían, muchas personas pasaban. Ellos estaban diseñados para ser la puerta al este. O sea, era una ciudad que tenía las puertas abiertas, donde pasaban muchas personas. Era una ciudad que sí, en sus inicios tenía toda una corriente de idolatría, de la influencia de todos estos dioses griegos. También habitaban ahí en sus inicios. Escúchenme muy bien, en sus inicios. Y a esta iglesia llegó, pongámoslo en esos términos, el evangelio. Llegó ese poder del evangelio y se creó la iglesia. Y en esa iglesia, miren lo que empieza a decir en el mensaje. Y ahora sí, empecemos a buscar. Vamos a leer el versículo 7. Dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren este versículo tan bonito. Es un versículo en el que vamos a iniciar el estudio bíblico hoy con una pregunta, ¿sí? Y la vas a contestar tú, con tu familia, con los que estés ahí. Si estás solo, piénsala con el Espíritu Santo. Pero esta es la primera pregunta que vamos a tratar de responder en este mensaje. ¿Qué tantos atributos conozco de Dios? ¿Qué tantos atributos conocemos de Dios? Hagamos una lista rápidamente. Tienes 1 minuto y medio para hablar de eso en familia, o para repetirlos, o hacer una lista, como quieras. ¿Qué tantos atributos conocemos de Dios?
¿Cómo les fue, mis amados? ¿Cuántos sacaron? ¿2, 3, 5, 10? ¿Cuántos atributos conocemos de Dios? ¿Por qué empezamos con este listado de atributos? Porque el versículo que leímos dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de Dios. Es muy importante, y este es uno de los primeros mensajes grandes de esta palabra de hoy. Es muy importante que nosotros nos preocupemos, que nosotros estemos bien atentos a conocer quién es Dios para nosotros. Que nosotros no sea un Dios desconocido, que sea un Dios que está cerca a nosotros y que nosotros estamos cerca a Él y por eso lo podemos conocer. Si en este momento, en el minuto y medio que pasó, tú puedes llegar a decir como, uy, me quedé en amor, me quedé en que todo lo puede, hay mucho que descubrir, porque el conocer a Dios nos asegura que nos podamos acercar confiadamente, nos asegura que nosotros podamos decir, realmente estoy seguro, porque sé quién es mi Dios. El mensaje de la iglesia de Filadelfia es un mensaje bien especial, porque como lo pudimos leer, esto lo vamos a ver un poco más de hoy en noche, pero como lo pudimos ver, no hay un reproche como tal, no hay algo que el Señor les diga, tengo esto contra ti, esto tengo contra ti. No, la iglesia de Filadelfia era una iglesia ejemplar, era una iglesia donde el mensaje exalta lo que hace la iglesia, lo que hacían las personas de esa iglesia. Entonces miren, con la pregunta vamos a empezar a hacer nuestra reflexión de este estudio. Miren lo que dice: esto dice el santo, haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesús, con esta palabra, Dios estaba aquí sentando un precedente y dice: esta palabra, esto que tú estás escuchando en este momento, lo está diciendo el santo, el verdadero, el que tiene llaves para abrir las puertas, el que hace caminos donde no los hay. Él es el que está hablando en este momento. Porque es importante que nosotros conozcamos quién es Dios, porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, nosotros podemos decir, independiente de lo que vayamos a leer de la iglesia de Filadelfia, algo que tenemos claro en este momento es que tenemos un Dios que es santo, que es verdad y que abre caminos. Entonces, antes de continuar, antes de ya empezar con la profundidad de esta palabra, el Señor quiere tener un precedente con cada uno de nosotros. No importa tu problema, no importa tu circunstancia, no importa lo cansado que estés en este momento, no importa que es que ahora no tengo tiempo de nada, me la paso trabajando, ahora he entrado en una depresión, una tristeza, es que siento que la vida se me está pasando. No importa lo que está pasando en este momento, esto dice el santo. Esta palabra viene del verdadero, esta palabra viene del que abre caminos, y eso merece que nosotros dejemos cualquier distracción, dejemos cualquier cosa y digamos, ¿qué quiere decirnos el santo? ¿Qué quiere decirnos el verdadero? ¿Qué quiere decirnos el que abre caminos? ¿Qué quiere? Esto debe llamar nuestra atención y en este momento estar diciendo, ya, todo va a pasar a un segundo plano, porque esto es lo que dice el santo, esto es lo que dice Dios, nuestro Señor. Y miren, y lo voy a unir con la pregunta que hablaron ahorita cada uno de ustedes. Esto dice el santo. ¿Qué quiere decir que esto dice el santo? Quiere decir el que no peca, el que no miente, en el que no hay pecado, en el que no hay maldad, en el que no hay esa carnalidad que hay en nosotros, en el que nos podemos acercar confiados de que no nos va a fallar, de que no nos va a mentir. Él está hablando en este momento. Y por eso nosotros podemos decir, te quiero escuchar porque yo sé que tú no me vas a mentir, porque tú no me vas a fallar. Cuando el Señor dice, esto dice el santo, y Él se presenta con ese atributo, Él se presenta con esa cualidad, lo que está diciendo es, confíen en mí, confíen, porque esto lo está diciendo el santo, el que no miente, en el que no hay pecado. Miren esto tan hermoso que el Señor inicie esta palabra diciéndonos, ¿sabes quién te está hablando? Tu Padre. ¿Sabes quién te está hablando? Ese Jesús que es santo, solo Él pudo ser santo. Y a veces pensamos que la santidad de Dios, uy no, la santidad, no, ninguno de nosotros puede ser santo. Pero al entender esto que estamos hablando, de Él es santo, Él no peca, en Él no hay maldad, Él no tiene planes de mal para mí, porque es que Él es santo. Él no tiene mentiras, porque Él es santo, Él no se contradice, Él es verdad, Él es perfecto. Cuando pensamos en eso, podemos acercarnos confiadamente ante nuestro Señor. Porque podemos decir, henos aquí, te estamos escuchando, porque sabemos que todo lo que tú vas a decir es verdad. Y eso lo vamos a unir con la segunda, dice, el verdadero.
Pues el verdadero, lo que estuve averiguando, tiene dos contextos. La primera, claramente, que habla verdad, y esto va conectado con que Él es santo, Él no dice mentiras, no hay pecado en Él. Entonces Él habla verdad, pero también dice que Él es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice el verdadero, quiere decir, les está hablando su Jesús, que es el auténtico. Esto no es como esas copias que a veces compramos algo con un nombre ahí medio parecido a la marca que queremos y uy, vea, esto es medio original. Esto es una imitación casi original. Esto es casi igualito al original. Esto es una imitación, vean, de esas que son buenísimas, pero imitación va a ser imitación. Pues aquí el Señor Jesús nos está diciendo, les está hablando el verdadero, les está hablando el auténtico, el único que puede salvarnos a nosotros, mis amados. Esto tiene que llamar nuestra atención, ¿sí? Porque nos está hablando el que es el auténtico. Y miren lo que dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué está diciendo el Señor con esta palabra? Lo que realmente el Señor quiere enseñarnos con esto es que Él se está presentando como: yo soy su Salvador, yo soy el que abro caminos. Cuando yo abro algo, nadie lo cierra, y cuando yo cierro algo, nadie lo puede abrir. Pensemos en una puerta. Él es el que abre puertas, y cuando el Señor abre una puerta, nadie, mis amados, nadie la va. Cuando Él la abre, nadie la va a cerrar, y cuando la cierra, nadie la va a abrir. Solo para su conocimiento y para que, pues, como estamos haciendo un estudio bíblico, esta parte de donde está ya el que tiene la llave de David está basada en el libro de Isaías, capítulo 22, versículos del 20 al 23, y dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Esta parte, en lo que estuve leyendo, el Señor Jesús habla de sí mismo en esa terminología, porque Él toma esta palabra, porque Él realmente es el que tiene la llave. Él es esa puerta, Él es el que nos ha acercado al Padre. Cuando Él viene y abre un camino, nadie lo puede cerrar, mis amados. La salvación está abierta para todos nosotros. Si cada uno toma decisiones y se quiere alejar de ese camino de Dios y quiere irse por otras sendas, no quiere decir que la salvación se haya cerrado. Puede que tú te quieras alejar y no aceptar esa salvación, pero la puerta de la salvación está abierta para todo aquel que quiera confesar que Jesús es el Señor. Eso es lo que está hablando en esta parte. Y miren que estas palabras tienen como objetivo darnos una completa seguridad que a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que vayamos a leer ahorita, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, hay una completa seguridad de que tenemos un Dios santo, verdadero, que abre caminos. Un Dios que tiene todas las cualidades de la lista que tú hiciste, de la lista mental, como lo hayas hecho. Todas esas cualidades son las que tienes, Dios. Entonces, esto nos tiene que dar a nosotros la seguridad de poder acercarnos confiadamente a Él, de poder acercarnos a orar tranquilamente, de que Él nos va a escuchar. Por eso es muy importante que conozcamos a Dios. Porque si yo no conozco que Él es santo, yo puedo decir como no, pues qué tal Él me esté diciendo mentiras. ¿Qué tal eso no sea verdad lo que Él está diciendo? Él es santo. Él no miente. Él es la verdad de nuestras vidas, mis amados. Entonces continuemos con el versículo 8. ¿Sí? Vamos a leer todos el versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren esto tan hermoso. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Antes de continuar, vamos a seguir el taller de este estudio. La segunda pregunta, vamos a tener el mismo tiempo para que ustedes hablen ahí en su familia o para que piensen ustedes ahí en su mente la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué promesas te ha dado Dios? Escucha,
¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué puertas ha abierto Dios en tu vida? Piensa, ¿qué promesas te ha dado Dios y qué puertas ha abierto Dios en tu vida? Respondan ahí, mis amados. ¿Cómo les fue, amados míos? ¿Recordamos las promesas que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Recordamos las puertas que Él ha abierto a nuestra vida? Han sido varias, han sido muchas las puertas que Él nos ha permitido. Puertas que de pronto tú ya te acostumbraste y como ya entraste, ya se te olvidó que la puerta la había abierto Dios. Pero puertas que Dios ha abierto. ¿Y a qué voy con esta pregunta? Dice, yo conozco tus obras. Ese Dios, ese Jesús santo, verdadero, que abre caminos, está diciendo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren esto tan hermoso, mis amados, y esto tiene que hacer inflar nuestro corazón y nuestra fe, que si en este momento tu fe estaba así, tu fe en este momento se tiene que desbordar. Porque miren la forma como Dios habla, miren la forma como nuestro Jesús nos está diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor Jesús ha puesto delante de ti una puerta abierta, ha puesto delante de ti una bendición, ha puesto delante de ti una promesa. Eso que estabas hablando, eso que estabas haciendo la lista en tu mente, con tu familia, Dios está diciendo, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero no solo la he puesto, te acabo de recordar, dice el Señor, que yo soy el que abre caminos, que yo soy el que cuando abro una puerta nadie la cierra, que cuando cierro una puerta nadie la abre, y yo he puesto una puerta abierta en tu camino. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que el Señor nos está diciendo, yo he puesto una puerta que nadie te va a poder cerrar. Yo he puesto una bendición en tu vida que nadie te va a poder cerrar. Yo he puesto un sueño en tu corazón que nadie te va a poder alejar de él. Yo he puesto una bendición tan grande para ti que nadie te la va a robar. Por eso es importante que conozcamos quién es nuestro Dios, porque cuando Él dice, yo soy el santo, yo no miento, yo soy el verdadero, el auténtico, la verdad, yo soy el que soy, y yo abro caminos. Y enseguida le dice a la iglesia, yo he abierto un camino, yo he abierto una puerta para ustedes. Pues ¿qué hay que hacer? Seguir caminando y cruzar la puerta, porque el que me abrió la puerta me acaba de decir que Él es el que abre puertas que nadie cierra. Porque dudamos a veces de si las puertas que Dios nos abre se van a concretar. Porque a veces dudamos de si Dios nos va a respaldar en las puertas que Él ha abierto. Porque a veces dudamos de, ¿será que Dios me va a bendecir? Pues hoy el Señor nos está recordando, hay una puerta abierta. Y recuerda, no es que solo, no te lo estoy repitiendo yo, mi amado. Y esto es algo que debe quedar claro. Te lo está diciendo ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene las llaves de la casa de David, el que tiene la autoridad, el que hizo ese puente entre nosotros, que estábamos lejos, que estábamos condenados a la muerte, el que tiene esa llave, el que hizo ese puente, el que hizo ese camino para que nos acercáramos al Padre. Él te está diciendo, yo puse una puerta, pero te recuerdo que yo abro puertas porque yo todo lo puedo hacer. Y yo abro puertas que nadie puede cerrar.
nadie puede cerrar. Entonces miren lo hermoso, porque en el versículo 8, claramente la iglesia de Filadelfia ya estaba, pues claro, si Él puso una puerta abierta, nadie la va a cerrar. ¿Por qué nadie la va a cerrar? Porque es que Él me acaba de decir que Él es el que abre puertas que nadie cerrará. Tenemos que estar confiados de la bendición de Dios. Tenemos que estar confiados de las promesas de Dios. Esas promesas, esas puertas que tú hiciste, ese listado que tú pensaste, esas puertas, si el Señor las abrió, nadie las va a cerrar, mis amados. Esto nos hace sentir confiados, y por eso les decía lo de la fe, porque en este momento, si tú estabas dudando de lo que iba a pasar con tu trabajo, de lo que iba a pasar con tu estudio, de lo que iba a pasar con tus hijos, con tu familia, pues el Señor te dice hoy: recuerda quién la abrió, recuerda quién te puso ahí, recuerda quién te dio ese matrimonio, recuerda quién te dio esos hijos, recuerda quién te dio ese ministerio, recuerda quién te dio ese trabajo, recuerda todo eso. Y no recuerda por, a ver, pues cómo se le va a olvidar. No, el Señor hoy con amor, de tal manera nos amó el Señor que nos está diciendo: recuerda eso, porque es que yo, cuando abro una puerta, nadie la cierra. Y el mejor ejemplo que tenemos es la salvación, que Él nos acercó de esa manera tan hermosa al Padre, y ahora nadie nos puede cerrar ese camino. Nadie nos puede decir como ya, no más, ya nadie más se va a salvar. No, ese camino está abierto, ese camino lo hizo nuestro Señor Jesús. Tenemos muchos motivos hoy para poder decirle al Señor: gracias por las puertas que has abierto, gracias por las promesas que has dado, gracias por las bendiciones que me has dado, porque ahora entiendo que no son solo palabras, sino que las dijo el Santo, el verdadero, el que abre caminos, el que abre puertas que nadie va a poder cerrar. Nada se compara con el poder de Cristo, nada se compara con el poder que hay en el nombre de Cristo. Así que si Él hizo algo en tu vida, dale gracias a Dios y disfruta contundentemente de las bendiciones que Dios tiene para ti. Eso espero haya quedado bien claro, mis amados, porque es el punto central de cómo empieza esta carta. El Señor presentándose de esta forma tan hermosa, tan gloriosa, tan diciéndoles: vean, yo soy yo soy el que abro caminos, y diciéndoles, y les abrí una puerta. Así que nadie vaya a dudar, porque les acabo de decir que lo que yo abro, nadie lo cierra. Y acá viene algo que tiene que hacer reflexionar también nuestras vidas, porque dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Veamos una vez más esa última parte del 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta tuvo una razón, y es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel a la palabra de Dios. Era una iglesia que, a pesar de lo que les conté al inicio, a pesar que eran con un montón de dioses, que tenían a este Dios, Dios con D minúscula, como el principal, que eran comerciantes, que tenían este mundo de cosas en su vida diaria, que venían estos, que los turistas, que no sé qué, bueno, todo ese tema. Era una iglesia que cuando escuchó el evangelio, que cuando escuchó las buenas nuevas, cuando escuchó la palabra de Dios, dijo: yo le creo a Jesús, yo creo en ese Jesús, y dispuso su corazón para que hoy nosotros pudiéramos estar entendiendo que en el mensaje a la iglesia de Filadelfia el Señor los está exaltando, los está felicitando, les está diciendo: yo he visto tu obra, y aunque tenías pocas fuerzas, has guardado tu palabra y no has negado mi nombre. Amados, quiero que hagamos una reflexión muy personal en este momento. Si el Señor en este momento nos escribe una carta, no va a decir a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a todas esas, no. Va a decir: esta carta va dirigida a, pon tu nombre. Tu nombre, sí. Tú que estás viendo este video en este momento, pon tu nombre ahí. Esa carta, ¿qué diría? El Señor tendría estas cosas para decir de ti: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O esa carta podría llegar a decir lo que hemos aprendido de las otras iglesias: tengo contra ti esto, te fuiste por el lado de la idolatría, hiciste alianzas con otros pueblos. ¿Qué diría esa carta que el Señor si el Señor nos escribiera esa carta? ¿Qué diría? Pensemos en eso. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. Recuerden ese amor fraternal. Ellos
tenían en todo su cultura impregnado el amor, y no fue la excepción cuando llegó el Evangelio, las noticias de Cristo. Ellos amaron a Jesús, amaron ese Evangelio, apenas lo escucharon y empezaron a dar frutos. Empezaron a ser conocidos por los frutos. El Señor dice: yo he visto tus obras, yo he visto las cosas que tú has hecho, yo he visto los frutos que has hecho. ¿Qué ve el Señor de nuestras obras? No es casualidad, mis amados hermanos, que nosotros estemos hablando hoy en este mensaje de Filadelfia de frutos, cuando estamos viendo los domingos el fruto del Espíritu. Si el Señor ve nuestras obras, está viendo amor, está viendo gozo, está viendo paz, está viendo paciencia, está viendo benignidad, está viendo bondad, está viendo fe, está viendo mansedumbre, está viendo templanza. ¿Qué está viendo el Señor cuando ve nuestras obras? Pues cuando veía las obras de la iglesia de Filadelfia, este es el ejemplo que nosotros debemos seguir, que nosotros como iglesia del Señor debemos seguir. Que cuando el Señor vea nuestras obras, diga: son obras buenas, son frutos como el fruto del Espíritu. Son frutos agradables, están llevando mucho fruto. Por los frutos los conocen. ¿Y cómo los conocen? Porque están evidenciando el nombre de Jesús, el poder transformador de Jesús en sus vidas. Miren, que era una iglesia común y corriente, eran personas comunes y corrientes. ¿Y qué nos hace interpretar esto? Que el Señor les diga: porque aunque tienes poca fuerza. Era de las iglesias más jóvenes, como se los dije, era de las iglesias más pequeñas, como se los mencioné. También se les acabó su fuerza en algún momento. El Señor por eso les dice: aunque tienes poca fuerza, y tú puedes estar preguntando en este momento: ay, sí, yo ya no tengo mucha fuerza. Puede que estás atravesando un momento en tu vida en el que sientes que no puedes más, en el que sientes que ya vas a botar todo, en el que sientes que esto se va a salir de control, en el que no ves una salida. Pues hoy el Señor te está diciendo: aunque tienes pocas fuerzas, aunque tienes pocas fuerzas, la iglesia de Filadelfia fue capaz de guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Jesús. Era una iglesia humana, era una iglesia como cualquiera de las personas de esa iglesia eran como nosotros. Se nos acaban las fuerzas, sí, mis amados. A veces sentimos como que: ay, no voy a poder con esto, y viene lo otro, y noticias, y no sé qué. Pues, mis amados, cuando tú sientas que se te están acabando las fuerzas, tienes dos formas de ver eso: o conectarte, como hacemos con el celular cuando ya lo estamos viendo que la batería está en roja, conectarte enseguida y no dejar que se apague, o dejar que te apagues y se enfríe tu relación con Dios. Entonces, para conectarte en este momento a todos los que estén pasando por un momento que digas: se me están acabando las fuerzas, pues el Señor nos tiene 3 regalos, que son estos 3 versículos que vamos a leer rápidamente. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, cuando ya hemos caminado, cuando ya conocemos quién es Dios, podemos acercarnos a Él y decirle: fortaléceme en tu poder. Así que si tú en este momento te sientes sin ese poder, sin esa fuerza, no vas a tomarlo de otras iglesias, vas a tomar el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, vas a ser fiel a Dios y te vas a levantar y dices: Señor, fortaléceme. Mira el segundo versículo que vamos a leer, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan hermosa! Y vamos a hacer en este momento un ejemplo rápido con esto. El Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y tú puedes decir: ay, no, eso lo he escuchado tantas veces. Pues esto lo dice el santo, esto lo dice el verdadero, esto lo dice el hacedor de caminos, esto lo dice aquel que no miente, aquel que no se arrepiente, aquel que no cambia, aquel que es inmutable. Eso lo dice. Por eso necesitamos conocer a Dios, porque cuando yo conozco a Dios, sé qué esperar. Y sé que esperar que esto se cumpla. Entonces, mi amado, si tú tienes en este momento una situación que te está consumiendo, que te está doliendo, que te está cargando, entrégale esa carga al Señor, porque el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, yo soy el que voy a poner fuerza en ti. ¿Sí? Y esto lo tenía muy claro la iglesia de Filadelfia. Miren el tercer versículo que quiero que revisemos, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren esto tan hermoso. El Señor le decía a la iglesia: aunque ustedes tienen poca fuerza, ustedes han permanecido, han sido fieles a mi palabra. Sabemos que el tener poca fuerza, el tener esos momentos de prueba, de tribulación, que no sea lo que nos aleje de cumplir los propósitos de Dios. Todo lo contrario, que sea la oportunidad para que nosotros podamos decir: yo sé quién está conmigo, yo sé quién está peleando conmigo, yo sé quién me está diciendo esta palabra. Mire que dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vimos el fruto de la paciencia, y de bien 8 vamos a ver cómo la paciencia fue algo bien importante en la iglesia de Filadelfia. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo tenía muy claro la iglesia de Filadelfia, porque a pesar de que tenían pocas fuerzas, a pesar de que estaban cansados, a pesar de que tenían un montón de trabajo, de que tenían un montón de cosas alrededor, a pesar de esas pocas fuerzas, eso no fue un limitante para que ellos continuaran este proceso de seguir al Señor. Y terminemos esta parte. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor, exalta en este momento de la iglesia de Filadelfia que guardaron su palabra y que no han negado su nombre. Mis amados, estos últimos minutos de este mensaje de hoy, quiero que juntos empecemos a analizar este tema. ¿Hemos guardado la palabra? O algunos versículos sí, algunos versículos no. ¿Hemos guardado los mandamientos? Y la palabra, a veces decimos como: uy, guardar la palabra es solo los mandamientos, es solo obedecer a Dios. Mi amado, guardar la palabra es que cuando leímos versículos como los anteriores que dicen: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, cuando yo guardo esa palabra puedo decir: voy a esperar, porque sé que en esa espera el Señor va a fortalecer su espíritu en mí y yo voy a tener nuevas fuerzas. Eso es guardar la palabra. Amén, que es ser obediente, completamente de acuerdo, eso no es evidente. Pero guardar la palabra es poder atesorar cada cosa que dice en su palabra en mi corazón y hacerla vida, hacerla que se vuelva fruto. Uno de los indicadores, y perdón que siempre, ustedes cada vez que me ven a medir, pero siempre hay indicadores, pero uno de los indicadores que tú puedes estar diciendo o viendo en tu vida, si estás guardando la palabra, es porque estás viendo esos frutos. ¿Por qué? Porque al guardar la palabra, esa palabra trae a mi vida bendición, trae a mi vida claridad, trae a mi vida ese mensaje del Señor Jesús, ese mensaje de la palabra de Dios, y empieza a cambiar mi vida, empieza a transformar mi vida, y eso hace que se vean los frutos. No, hermano, dice que por los frutos nos conocen. Hemos guardado la palabra. El Señor podría, en esa carta que hablamos, podría decir: hemos guardado la palabra. En esa promesa que anotaste, ¿has guardado la palabra? En esa puerta que Dios abrió, ¿has guardado la palabra? Y cerremos con esta: y no has negado mi nombre. Era una iglesia que no negaba el nombre de Jesús, ni en sus actos, ni en la forma como hablaba. Era una iglesia que mostraba al mundo entero, a la región entera: sí, nosotros creemos en Jesús. Y el Señor les decía: es que ustedes no me han negado. Ustedes no me han negado lo que son ustedes, no me han negado tiempo, no me han negado conocimiento, no me han negado nada de eso, no lo han negado nada. Ustedes no han negado mi nombre, no se avergüenzan de mí. Por eso yo les tengo una promesa muy bonita y la vamos a ver de bien 8. ¿Qué tanto hemos negado al Señor Jesús? Y tú puedes decir: negado, no, y Dios me guarde, no, Jehová reprenda al diablo. ¿Yo cómo voy a negar a Dios? No, yo siempre digo que soy cristiano. Tus palabras han negado al Señor Jesús, tus hechos han negado al Señor Jesús, tus prioridades niegan al Señor Jesús. Hay muchas cosas que lo pueden negar, y este no es un momento para juzgar, no, mis amados, en ningún momento. Miren el amor con el que el Señor nos está hablando hoy. Es un momento para que todos juntos reflexionemos en que, a pesar de que esta iglesia tenía pocas fuerzas, a pesar de que esta iglesia había tenido un inicio de idolatría, de cosas que los alejaban de Dios, ellos pudieron convertirse, nacer de nuevo y poder experimentar el Evangelio de Jesús en todo su esplendor, en todo su esplendor. Sí se puede. Realmente se puede que nosotros, a pesar de que no tengamos fuerzas, nosotros podamos decir:
voy a guardar tu palabra, voy a guardar tu palabra, voy a atesorarla en mi corazón, voy a repetir tu palabra, voy a escudriñar, voy a meditar, voy a creer, voy a hacer tu palabra vida en mi vida y sobre todo no te voy a negar. No voy a negar lo que has hecho en mí, no voy a negar la obra que has hecho en mí, no voy a negar todas esas puertas que has abierto, no las voy a negar. Y como no las voy a negar, pues hoy me levanto una vez más y digo, yo soy parte del linaje del Rey, porque el linaje del Rey es como la iglesia de Filadelfia. Nosotros debemos ser como esa iglesia. Es una iglesia pequeña, pero con un gran ejemplo. En resumen, para lo que el Señor tenía para nosotros en este tiempo, en esta primera parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, dos cosas. La primera, es muy importante conocer quién es Dios. Muy importante, vital conocer quién es Él. Porque si yo lo conozco a Él, voy a tener la seguridad de que Él es fiel, de que Él, si me dice algo, me lo va a cumplir. Pero si yo no lo conozco, entonces conozcamos a Dios, preocupémonos por conocer a Dios, busquemos conocer a Dios. Y el segundo concepto grande que aprendimos hoy es cómo cuando Él abre una puerta, yo me tengo que apoyar en quién es Él para estar confiado. Que cuando Él permite que algo pase en mi vida, yo tengo que apoyar mi fe, la debo fundamentar en lo que es Él, en la persona de Jesús, para estar confiado. Y para que, a pesar de que mis fuerzas falten, a pesar de que mis manos se levanten, a pesar de que no quiera que mañana llegue lo que no quiero enfrentar, a pesar de todo eso, yo pueda decirle, voy a guardar tu palabra y voy a serte fiel. Quiero terminar con esta pregunta y es la pregunta de tarea para que la piensen toda esta semana. Tienen toda esta semana para que piensen, mis amados, la respuesta a la última pregunta de este taller, y es: ¿qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan fieles somos a Dios? Meditemos estos días que vienen en qué tan fieles somos a Dios. ¿Cómo le muestro yo a Dios que soy fiel? Porque de hoy en 8 te invito a que no te pierdas la segunda parte de la iglesia de Filadelfia, porque vamos a entender una promesa bien hermosa del Señor, donde tú vas a sentir como la protección va a llegar a tu vida, a tu familia, una promesa que viene acompañada de una bendición muy grande, pero una promesa que, como lo aprendimos domingos atrás, es para los que esperan paciente. Vamos a aprender también con esta segunda parte que debemos que ser firmes y constantes. Y el Señor nos sigue respaldando en lo que nos dijo a inicios de año. Debemos que ser firmes y constantes. Y en la tercera vamos a ver cómo el nombre de Jesús se vino a confirmar en esta iglesia y podemos tener nosotros la seguridad de que es uno de esos mensajes que nosotros queremos que el Señor hable de cada uno de nosotros. Dios los bendiga y vamos a orar todos juntos porque podamos ver su misericordia y su amor en cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Dios. Hoy nos acercamos delante de ti confiados, diciéndote que queremos conocerte más, que queremos pasar más tiempo contigo, que no es suficiente, Señor, solo con ver estos videos cuando tengamos tiempo. No, Señor, nosotros queremos pasar más tiempo contigo porque hemos entendido que al conocerte a ti podemos hallar, Señor, esa bendición, esa fe que necesitan nuestros corazones para poder creer. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto puertas y vas a abrir puertas, Señor. Hoy nos recordaste que cuando tú abres puertas nadie las va a cerrar. Te damos gracias, Señor, pero te pedimos que nosotros podamos tener la determinación, la firmeza, la fidelidad para poder concretar todos esos sueños, promesas, propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te ruego en este momento por todos los hermanos de nuestra iglesia, todas las personas que nos ven, que puedan sentir que ya no tienen fuerzas, que están cansados del camino, mi Rey. Que en todos ellos esta palabra se venga a formalizar y a hacerse viva en fuerza, mi Rey. Que ellos vean cómo tu Espíritu Santo viene y pone fuerza en cada uno de ellos. Ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a no negarte, a serte fieles, Señor. Ayúdanos. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Gracias por tu amor, Dios. Cantémosle. De tal manera me amó que su vida nos cambió.
final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Oh, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré.